presentación preliminar. Bueno, primero que nada agradecerles a los presentes, esperamos que en un ratito más llegue más audiencia, y también agradecer aquí a nuestros estimados compañeros, arquitectos, colegas, pues su colaboración para enriquecer pues esta capacitación que estamos dándoles a ustedes, que son la Brigada de Servicio Social, que está atendiendo la demanda que nos hace la Autoridad Educativa Federal. Como saben, es un pedido de generar una base de datos, hacer una especie pues de repositorio de información básica para la autoridad educativa, con el fin de que puedan contar con los datos suficientes para atender las necesidades pues de reparaciones y de actualizaciones y de renovación de la infraestructura escolar. Hemos considerado muy importante que ustedes tengan una capacitación o un primer acercamiento a información que va a complementar toda esta base de datos o este repositorio. El tema de hoy es abordar los sistemas estructurales de las... el micrófono. Bueno, no sé. Pues sí. Hay que empezar, por favor. Hola. ¿Otra vez? A ver si me sale. No me estaba quedando tan mal. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los estudiantes, a los prestadores de servicio de este periodo 109, a todas y todos los estudiantes que nos acompañan, y a los profesores, a los colegas, el arquitecto Jorge Ernesto Alonso Hernández y el arquitecto Eduardo Jiménez Dimas, ambos profesores de nuestra facultad, distinguidos profesores de nuestra facultad, y que se especializan en el tema técnico, vamos a decir, construcción, estructuras. El arquitecto Ernesto, hasta donde tengo entendido, es DRO, maestro, ¿no? Bueno, pero también su tema, su especialidad son sistemas estructurales y construcción. O sea, estamos más trabajando el tema de técnico. ¿Con qué propósito? Bueno, como ustedes ya saben, estamos atendiendo un pedido de la Autoridad Educativa Federal que consiste en elaborar un repositorio o base de datos de todas las escuelas que se tienen catalogadas y registradas en la Ciudad de México, que son alrededor de 2.800 escuelas, de las cuales se tiene poca información y de las cuales se necesitan obtener datos fundamentales, básicos, para poder contar con un sistema que nos permita, a partir de los datos obtenidos, discriminar y poder decidir hacia dónde se van los recursos para atención de desperfectos, de ampliaciones, de mejoras, de remodelaciones o de mantenimiento, ¿no? Entonces, hemos estado ya trabajando la cédula, ha sido un trabajo arduo, discriminar qué cosas sí van en la cédula, cuáles no. En fin, hemos estado haciendo todo ese trabajo, pero hay una parte muy importante y muy esencial, que es la de poder identificar cuáles son, qué daños, qué tipo de estructura tiene cada escuela o cada centro educativo, y poder también conocer si esa estructura tiene algún tipo de daño o daño aparente o daño real, ¿sí? Entonces, bueno, con la intención de que ustedes puedan contar con esas herramientas fundamentales para
conocer esta información y transmitirla a través de la cédula es que invitamos a los profesores y vamos a hacer un repaso de la infraestructura escolar durante el siglo XX. ¿Sí? El siglo XX es muy importante en la historia de la edificación escolar, porque fue el siglo en el que se dio toda esta, se atendió, vamos a decir así, la creciente demanda de escuelas, universidades, primarias, ¿no? A través de distintos planes de gobierno o políticas públicas, ¿no? Y cada periodo tiene una peculiaridad, ¿no? Una incidencia especial que se vio reflejada pues, en los sistemas constructivos, ¿sí? Y bueno, no me alargo más, reitero las gracias a los profesores y les cedo la palabra. Gracias, arquitecta. Muy buenos días a todos. Sí, vamos a tratar de ubicar algunas cosas de lo que precisamente acaba de dar un contexto la arquitecta Meléndez. Y también voy a meter esta cuestión que dijo la cuestión de la dirección responsable de obra, ¿no? Los DROs. O sea, cuando tiembla, ustedes saben que de inmediato se anda buscando por todos lados un director responsable de obra, ¿no? ¿Pero por qué? Precisamente porque, a final de cuentas, que es director responsable de obra es un coadyuvante de la autoridad, es una persona que tiene una cédula que está avalada, ¿sí? Y que puede de alguna manera dictaminar ciertas cosas. Esto es importante, dictaminar, asegurar que las cosas están de determinada manera. En el sismo del 17, yo los veo muy chiquitos, no sé qué tan chiquitos estaban en el 17 o ya más o menos lo percibieron bien. A nuestro sacrosanto secretario de Educación en ese momento se le ocurrió decir, ¿está bien? ¿Sí? Las escuelas deben de empezar a funcionar en lo inmediato, ¿sí? Entonces, si es posible, mañana mismo que empiecen las escuelas, pero tienen que tener un dictamen de un director responsable. Y ahí es donde, como decía mi abuelita, ahí es donde la puerca torció el rabo. O sea, habemos en la Ciudad de México 2.000 directores responsables de obra, de los cuales la mitad ya no ejerce, porque yo estoy joven junto a ellos, ya no ejerce la mitad, y la otra mitad, con nuestra registrada, etc. El chiste es que realmente vigentes hablamos entre 800 y 900 directores responsables. Entonces imagínense esa cantidad que nos soltó solamente de escuelas de la SEP, ¿sí? Oficiales de 2.800 más o menos, que tengan que tener un dictamen. Pero las particulares también tienen que tener un dictamen, pero las universidades, etcétera, ¿no? Eso se volvió un cuello de botella, fue muy serio, etcétera, ya no me extiendo en eso porque llevamos mucho tiempo. El chiste es que lo que es importante es saber que cuando tiembla hay que hacer una evaluación, una evaluación rápida que determine cosas muy simples. La edificación está segura y se puede utilizar. La segunda puede ser que la escuela, el edificio, vamos a decir, no tenga unas dudas y por lo tanto se hace que se esté en un stand-by, vamos a decir, para la escuela. O la tercera, que es, obviamente, se ve claramente que está con riesgo de colapso, ¿sí? Con esas tres cosas, realmente la ciudad como tal empieza a funcionar nuevamente, porque no solamente es la infraestructura educativa, sino son muchos otros sitios definitivamente los que requieren de un dictamen para poder funcionar. Entonces, dicho todo esto, lo que platicamos precisamente con la arquitecta Meléndez era darles una visión muy rápida, y así después podríamos ir profundizando en otros cursos o lo que sea, pero ahorita una visión muy rápida en la cual vamos a entrar a cuestiones de sismo. Ustedes dirán, bueno, por el sismo, porque bueno, pues se van a dar cuenta cómo en el momento de que haya un levantamiento, es decir, la tarea va a ser hacer el levantamiento, pareciera fácil, mido, ¿sí? Lo dibujo y está mi levantamiento.
Pero ese levantamiento no va a servir de nada si no tenemos ciertos conocimientos que nos permitan ir ubicando cosas. O sea, sí, no es lo mismo hacer un levantamiento de una escuela de los años 30 del siglo pasado con una estructura de mampostería, y cuando digo estructura de mampostería estoy hablando de muros de tabique, y aquel tabique que yo no sé, es de adobe, algunos, tiene toda la razón Eduardo, pero no sé si todavía algunos en sus clases de construcción haya maestros que les digan que el tabique es de 7, 14, 28, el tabique rojo, ¿no? O sea, si se lo siguen enseñando así, denle un poco a su maestro, porque hace siglos que ese tabique desapareció, pero en esta escuela todavía de repente se siguen enseñando ese tipo de cosas. No es lo mismo hacer levantamiento en una escuela de ese tipo, con adobe, con tepetate o con un tabique de esas dimensiones, es decir, hacer levantamiento en una escuela en los años 70, es decir, en donde son marcos metálicos, es decir, donde el muro sí es de tabique, pero son muros solamente divisorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podríamos ir conociendo, vamos a decir, y teniendo que registrar ese tipo de cosas para que el levantamiento tenga ningún sentido. Lo mismo, luego se nos pasa, ¿no? Cuando dibujamos los planos, ponen una orientación, y eso, ahorita que vean algunas cosas del sismo, se van a dar cuenta de lo importante que va a ser saber el cómo está esa geometría de los cuerpos que componen la escuela, cómo están ubicados exactamente respecto a los sismos, porque tenemos mucho conocimiento, afortunadamente, ya en México, sobre sismología. Entonces, entremos de unas palabras de Eduardo tuyo. Bueno, precisamente, qué bueno que están aquí, bienvenidas, bienvenidos. Precisamente lo que nos interesa es que vayamos, como bien dice Judith, ir descartando situaciones de daño. Obviamente, la más peligrosa que vamos a encontrar es el sismo, pero hay otras atenuantes que podemos tener en una escuela precisamente a partir de otros fenómenos, ¿no? Como puede ser incluso la falta de mantenimiento. Sí, pero obviamente sí es importante que vayamos ubicando a qué se refiere cada uno de los daños, ¿no? Incluso si puede haber hasta hundimientos diferenciales por un fenómeno artificial de que estamos extrayendo agua, entonces puede haber que el edificio se pueda estar inclinando, ¿sí? Pero eso, digamos, son las situaciones que vamos a ir viendo. Y precisamente queríamos empezar con sismo por una situación particular. Ernesto ya decía que el ser director responsable de obra te lleva a hacer dictámenes en base a la normatividad. Y la normatividad nos dice que tenemos edificios que están clasificados como de alto riesgo y los demás, ¿sí? La subclasificación del grupo A, que precisamente ahí entran las escuelas, los hospitales, los estadios, lugares de gran concentración o infraestructura que no pueden fallar durante una emergencia, ¿sí? Entonces, eso es precisamente las escuelas. ¿Por qué? Porque si llega a haber un colapso de uno de estos edificios, puede haber muertes masivas. Así de simple, ¿no? Es un poco lo que nos dice la normatividad. Y después vienen todas las otras estructuras. Entonces nos parece importante empezar a hablar de sismo. Otra situación precisamente que tuvimos es que este tipo de programas inician precisamente al ver las consecuencias que tuvo el sismo de 2017 en toda la infraestructura educativa a nivel nacional. Y bueno, entre otros muchos rubros, pero ahí es donde precisamente lo que se busca es que tengamos un primer acercamiento a ver cómo están las escuelas, ¿no? Como tal. Y en particular es el sismo del 7 de septiembre, perdón, que precisamente se origina en las costas de Chiapas. Este sismo tuvo una magnitud de 8.2. Para que ubiquemos un poco la magnitud, este sismo liberó mucha más energía que el sismo del 85, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que obviamente tenemos que conocer cuáles son esas características. Aquí yo les marco una flecha, que esta flecha después va a ser muy interesante en ese análisis que tenemos que hacer de las estructuras. Obviamente lo vamos a enfocar a la parte de la infraestructura educativa, pero esto obviamente va a aplicar para cualquier tipo de construcción que hagamos en el país. Aquí hay unas situaciones, se ubiquen hasta incluso geográficamente, ¿no? Cómo vienen las sierras de este lado y la sierra del sur. Y entonces en esta franja, que literalmente tiene mucho que ver con esta flecha, hay una unión precisamente entre la conformación continental, que es por donde literalmente llega la onda sísmica a la ciudad, desde
Oaxaca, Chiapas. Entonces, esto precisamente nos da características de cómo ir ubicando los fenómenos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este sismo, que no se percibió en la ciudad como el del sismo del 85? Pues obviamente, aunque liberó mucha más energía que el 85, se va atenuando, entonces se va quedando precisamente en las diferentes zonas respecto a la distancia, y cuando llega a la Ciudad de México, que obviamente se percibió fuerte, pero no fue tan destructivo como el 85. ¿Por qué? Porque el 85 fue aquí, y si ustedes observan, pues es menos la distancia, entonces la aceleración del suelo es mayor. Esto es importante también que lo conozcamos, cómo llegan los sismos a la Ciudad de México. Bien. Vamos a ver algunas características muy particulares. Aquí nos vamos a referir, ¿qué es esto de la red sísmica, no? Si ustedes se ubican, ¿no?, que de repente nos están diciendo en los simulacros, cuando suene la alerta sísmica tenemos 60 segundos para reaccionar, tenemos 90 segundos para reaccionar. ¿De qué va a depender? Otra vez de esto que veíamos en la gráfica anterior, de la distancia. Si los sismos son originados en Oaxaca, Chiapas, tenemos más o menos 90 segundos para reaccionar. Si están originados en la costa de Guerrero, ¿sí?, tenemos un poquito menos de 60 segundos para reaccionar. ¿Qué es la alerta sísmica? Precisamente son los sensores que tenemos instalados en la costa, que cuando perciben el movimiento mandan una señal a la ciudad, y ese es el tiempo que tenemos para reaccionar, ¿sí? Es básicamente lo que hace la alerta sísmica. Y todo esto es muy importante porque en el 85, ya que lo nombró Eduardo, las escuelas fueron uno de los elementos que fallaron, y hubo una buena cantidad de muertos. Afortunadamente también ya fue a las 7 de la mañana. Si hubiera sido a las 8 de la mañana, que hubiera sido una locura. Fue una locura en los hospitales. Ustedes recuerden que el Centro Médico Nacional, el Hospital General, el Hospital del Niño y un montón de hospitales privados en la colonia Roma fallaron. Entonces eso es lo que lleva a este cambio normativo en un momento dado, en donde hoy se dice las estructuras, nos vamos acercando al tema, las estructuras de las escuelas están clasificadas como edificios tipo A. Y los tipo A, igual que los hospitales, igual que las centrales de bomberos, igual que toda una serie de edificios, literalmente no pueden fallar. Entonces su estructuración se vuelve muy, muy importante, ¿no? Entonces ahí el trabajo que van a hacer ustedes de registrar cuál es el tipo de cimentación, cuáles son las secciones de esa estructura, insisto, porque hay que erradicar, no van a medir, es que el salón mide 10 por 6, con mucho gusto, ¿no? Y tiene una ventanita de tanto por tanto. No, tenemos realmente que extraer una información que se vuelva fundamental para ver qué escuelas se tienen que reforzar. ¿Sí? Obviamente hay registros precisamente de los sismos que han tenido mayor magnitud. Aquí vemos algunos de ellos, desde 1932, desde 1985, en el 31, en el 17 y demás. Ha habido muchísimos sismos que se consideran de gran magnitud, que es arriba de 8 grados Richter. Pero también creo que es importante que ubiquemos que en el caso de la sociedad mexicana hemos registrado sismos desde la época prehispánica. Los códices aztecas ya nos dicen que temblaba en la ciudad. Después obviamente los españoles también cuando llegan, también son varios de los temores que les cuesta conquistar al país por esa situación en la zona centro, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Pues desde hace ya más de 600, 700 años sabemos que tiembla y sabemos que no va a dejar de temblar. Entonces también tenemos que ir ubicando estas situaciones de análisis y de cómo construimos a partir de esta condición. De repente ha habido muchas polémicas, ¿no?, que sacaron incluso hasta concursos de cómo hacer la vivienda antisísmica. Me acuerdo que era el eslogan del jefe de gobierno anterior, y de repente hubo concursos del TEC, de la Ibero, Anáhuac y demás, y sacaban hasta casas de campaña, ¿no? Y dicen, no, pues eso no se va a caer. Pues obviamente no se va a caer, ¿no? Pero en realidad la construcción sismorresistente
es la que cumple con el reglamento de construcciones. Y yo lo dejé así. Esa es nuestra guía para saber construir en la ciudad. Y creo que lo vimos, ¿no? O sea, resistió muy bien al 2017 a pesar de las situaciones que encontramos. Pero también lo comparamos con otras situaciones de países que no tienen esta cultura como tal, ¿no? Otra vez reitero, ¿no? Nosotros tenemos 700 años conociendo que tiembla y construyendo con esa condición. Lo que pasó en Haití hace unos años, lo que pasó en Turquía este mismo año, el año pasado, es parte de esa cultura que tenemos que ir resaltando de cómo estamos construyendo. Hay algunas características precisamente que queremos que ustedes vayan teniendo atención de estos principios que lleva el conocer qué sucede con el sismo como tal. En principio, ubiquemos que el hipocentro es donde se libera la energía, donde las placas o están chocando o están subduciendo, así que están metiendo una sobre otra. Y de repente lo que sucede es precisamente como mis manos, ¿no? Hay tanta fricción que cuando resbala mi mano, libera energía. Y esto es lo que sucede aquí en el epicentro. Después esto lo trasladamos a la superficie, este es el epicentro en la superficie, y decimos que de aquí a la Ciudad de México hay 300 kilómetros, hay 600 kilómetros y demás, ¿sí? Es para que ubiquemos precisamente cómo se da el fenómeno y cómo lo registramos. ¿Qué sucede a nivel mundial? Estas son todas las placas tectónicas que tenemos, donde tenemos diferentes interacciones, y quiero que ubiquen esto. En el caso de México hay una interacción hasta de 5 placas tectónicas. ¿Qué genera esto? Pues precisamente que sea una zona de alta sismicidad, ¿sí? Así de simple. Y obviamente ustedes vayan ubicando este tipo de situaciones desde la teoría de la Pangea, ¿no? Que éramos una sola placa y cómo se fue separando. Y hoy en día precisamente es esto, ¿no? Es cómo se va armando este rompecabezas, y literalmente el rompecabezas de las placas tectónicas va interactuando, van chocando, se van subduciendo precisamente, y es lo que genera los sismos como tal. Características, bueno, más bien principales formas de liberación de energía, que es la subducción, que es esto, ¿no? La placa viene por aquí, esta es otra de las placas, se mete por debajo de él, y aquí, obviamente, por lo que decíamos, la fricción es lo que genera esto, ¿no? Después deslizamiento cortante, de repente puede ser eso, ¿no? Las mismas placas están interactuando, van subiendo, así como si se formara una montaña y de repente ¡pum!, se rompe y libera energía como si fuera el cortante en un edificio. Después la destrucción, esto que es así como literalmente un choque violento, como un carrito de chocones, ¡pum!, pega, y eso también genera la liberación de energía, ¿no? Y precisamente el que se van funcionando también, esto es así como si metiéramos con un serrote, igual querer cortar un serrote sin filo, y entonces eso también va generando la liberación de energía, ¿no? Estas son precisamente las características de cómo se dan estos modelos de interacción entre las placas, ¿no? En México, el más común es de subducción, aunque tenemos casos extraordinarios como el sismo de 2017, pero el del 19 de septiembre, que fue algo parecido como esto, dentro de las propias placas. ¿Qué sucede de repente con esto? Y otra vez vayamos a leer el territorio. Pues no es por nada que se hayan formado estas condiciones en el territorio mexicano, ¿no? La interacción de las placas en el Pacífico pues genera la Sierra Madre Occidental con el Golfo, oriental y occidental, sí, bueno, el Golfo y el Pacífico, ¿no? Y precisamente con la placa de Cocos también se genera la Serranía del Sur. Entonces, es precisamente esto que entendamos, que este fenómeno de millones y millones de años se sigue reflejando todavía, ¿no? Y obviamente pues ahí vemos las cordilleras, los Andes y demás, que es esa interacción que tenemos en torno a todo el planeta, ¿no? Estas elevaciones que tenemos es precisamente eso, las interacciones de placas que hacen que se eleve el territorio. Características muy particulares, precisamente esto que decíamos en el caso de la subducción, es esto, ¿no? O sea, de repente cómo se está metiendo una placa y aquí se va generando una fricción, esos puntos amarillos, y de repente es tanta la fricción que se tiene que libera la energía, acá es el hipocentro, se va para acá, y de repente puede generar otros fenómenos, precisamente como esto, ¿no? La creación de volcanes, y se ubican que precisamente en México está precisamente en uno de los cinturones volcánicos que viene desde Hawái y se va casi hasta Japón. Entonces es precisamente otra vez la interacción de las placas ahí dentro de interoceánicas. Entonces esto es nuevamente, ¿no?, fenómenos que estás teniendo.
Y después precisamente esto de la liberación de energía tiene otros fenómenos precisamente como los tsunamis, ¿no? Cuando esto literalmente la plataforma brinca, la placa tectónica brinca, el agua se regresa y de repente va otra vez al continente, y es lo que genera en este caso los tsunamis. Esto que decía, cómo se generan las serranías, pues es esto, ¿no? De repente hay tanta fricción que poco a poco se va liberando energía y se va elevando el territorio. Y esto en particular a la Ciudad de México es una de las consecuencias que tengamos un suelo con las características que tenemos, ¿no? Que es una cuenca que se elevó precisamente por estos fenómenos de ambas costas y de la parte sur. Lo que hace es que eleva esto y de repente es que se da una cuenca, ¿no? Una cuenca donde por escurrimientos se va dando esta característica de suelo que tenemos. Y entonces el suelo de la Ciudad de México es un suelo que geológicamente es muy joven, que no está consolidado, y por eso las características que tenemos en el fondo del lago, ¿sí? Un suelo que se comprime mucho y que tiene acumulada agua. Y ahora, con las situaciones que nosotros tenemos de requisitos como sociedad para el agua potable, le extraemos el agua, quedan huecos y se va haciendo más pequeña la esponja, digamos, que es esto que tenemos, ¿no? Y entonces es entender estos fenómenos que precisamente desde ahí parten. Algunas características o fenómenos que se van dando, esto que les comentaba, esto es precisamente parte del cinturón volcánico, de cómo dentro del propio océano se da esto, y esto es un poco lo que sucede, ¿no? Que de repente se tiene que liberar la energía y busca puntos por donde hacerlo. Eso literalmente son los volcanes. Hay otros fenómenos que están sucediendo. Esto se prevé que va a suceder en unos cientos de años. Literalmente la península de California se va a separar del continente, y esto pues han visto hasta películas, ¿no? de la falla de San Andrés. Esto literalmente va a pasar, está previsto que pase. En México tenemos dos zonas precisamente de alto riesgo, ¿no? La Ciudad de México por las características del suelo, en la parte centro, y precisamente en la parte de Baja California, ¿no? Que es donde puede haber los sismos más destructivos que tenemos, pero están estudiados esos fenómenos. Entonces sabemos que van a suceder, ¿no? Que es importante conocer precisamente para no tener infraestructura en estas zonas de falla, o no tener infraestructura que pueda tener una gran trascendencia respecto a la pérdida de vidas. Un par de cosas muy rápidas, que es la intensidad, que precisamente son los efectos que causa precisamente por el grado de daño que se tiene, y la magnitud, que aquí es una medida precisamente de la liberación de energía, ¿no? Hay que entender también la diferencia entre esos fenómenos como tal, esas definiciones como tal, que es lo que hemos dado. Me voy un poquito más rápido. Aquí básicamente está definiendo qué son las ondas sísmicas, cómo se clasifican. La onda sísmica, para que quede un poquito más simple la explicación, es cuánto se está moviendo el suelo y cómo podemos medir esa aceleración, ¿no? Que nos vamos a ir a los gales, que es expresamente cuánto se mueve en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, para que tengan una idea, en el 85, que fue un sismo de menor magnitud de Guerrero, en Ciudad Universitaria no se movió a más de 25 o 30 gales. En el 2017, que aquí sentimos el sismo en Ciudad Universitaria, el suelo se movió a más de 100. Entonces, para que tengamos precisamente eso, ¿no? Y obviamente otra vez, me regreso, pues obviamente el sismo en este caso de Oaxaca, liberó 8.2 de magnitud Richter, o sea, liberó más energía. El del 85 fue 8.1, y el que sucedió precisamente, que fue el que movió el suelo de Ciudad Universitaria, digamos, de manera violenta, fue en Oaxaca, en el límite con Morelos, más o menos a 50 kilómetros. El primero fue a más de 460, de Guerrero 300 más o menos kilómetros, y este último, el 19 de septiembre de 2017, fue más o menos a 50 kilómetros de la ciudad. Y entonces eso es el que aceleró más, ¿sí? Aunque fue el que liberó menos energía. Entonces, para que ubiquemos que precisamente por eso me parece importante esa definición, ¿no? De la intensidad y precisamente la magnitud, que son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque también hay otras zonas donde se está liberando energía que incluso pueden ser mucho más cercanas a estos puntos, ¿no?
no sé si incluso han escuchado noticias que de repente se sienten sismos locales, ¿no? Sobre todo en la parte poniente. Precisamente es parte de eso, ¿no? Que queremos que ustedes lo vayan ubicando. Esto es un poquito ahí de... me parece interesante esto. Aquí es precisamente las condiciones de la interacción de placas, cómo se da de manera más cotidiana y peligrosa a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es? Precisamente la zona que tenemos en el sur del país, esta es la parte de California, se viene obviamente toda la costa del Pacífico hasta Chile. Acá ustedes ven cómo se incrementa, y precisamente, ¿no? Chile es otro país que tiene una cultura de construcción sísmica, ¿no? Y bueno, después nos vamos precisamente a la parte de Asia, básicamente hacia Japón, que es donde también ha desarrollado mucho esto. Después, otra de las zonas que tiene esa situación es precisamente el Medio Oriente, precisamente la parte de Turquía y demás, y después por ahí Italia, que es Italia-Grecia, que es otra de las zonas como tal, ¿no? Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Cómo están interactuando las placas tectónicas, y esto que se ve en rojo es precisamente donde tenemos los sismos de mayor magnitud a nivel mundial. Que también es importante que se mencione, en México llegamos a tener hasta 1000 sismos diarios, ¿sí? Percibimos a lo mejor 1, 2 o 3 al año, pero está temblando siempre. Entonces eso también es importante que lo entendamos, ¿no? El suelo se está moviendo y por lo tanto también todos los edificios se mueven. Entonces hay que entenderlo, que no es una estructura estática por esta misma condición. Poco viendo ya algunas de las partes ya específicas de lo que ha sucedido con los grandes sismos en México, y bueno, aquí están algunos de ellos, muchos de ellos todavía de baja magnitud, pero también no teníamos la cultura en ese momento de la construcción como tal. Este mapa es importante que lo conozcan. Precisamente aquí es una regionalización de la República Mexicana respecto al sismo, y este es de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí también, al igual que en la Ciudad de México, podemos encontrar algunos parámetros de diseño para que en algún lugar que estemos construyendo de estos, ¿no? Entonces aquí obviamente nos dice el A, prácticamente no tiembla, ¿no? Después la zona B pues es de baja magnitud, aunque aquí está la Ciudad de México, que también es categorizada como de alto riesgo, ¿no? Y bueno, así se va atenuando, ¿no? Y ustedes vean que por varias zonas, ¿no? Aquí precisamente la parte de Baja California es donde tenemos también otra vez este riesgo como tal, ¿no? Básicamente voy a saltarme un poco a esta diapositiva. Aquí lo que me gustaría que observen es nuevamente esa primera flecha que veíamos del origen del primer sismo y cómo llega la onda sísmica, decíamos, por esta parte de los estados hacia la Ciudad de México. Y curiosamente, bueno, ya se estudió mucho, no es curiosamente, el sismo de 2017 también se origina sobre esta misma línea y otra vez llega a la ciudad, ¿no? Aquí vemos el foco de mayor daño, que en este caso no se dio, más bien hacia la ciudad. De hecho, a la ciudad, con todas las aceleraciones que tuvimos, no fue tanto el movimiento del suelo como sí se dio precisamente en los puntos precisamente entre Puebla y Morelos como tal. Aquí hay unas gráficas precisamente de cómo se dan las aceleraciones del suelo. Ustedes recuerden, ya acercándonos al territorio de la ciudad, pues el suelo tipo 3, que es fondo del lago, lo que hace es que se acelera la onda y entonces ahí tenemos mayores aceleraciones, ¿no?, respecto a los otros. Obviamente en el suelo tipo 1, que es lomerío, las aceleraciones son menores, ¿no? Entonces vamos viendo las diferentes interacciones. Aquí lo que nos está diciendo es cómo se aceleró el suelo en 2017. Hay algunas particularidades. La mayoría de los daños que se han registrado tanto en 85 como en 2017 es precisamente estas zonas, que es donde tenemos unas zonas de transición muy corta y cercanas al fondo del lago, ¿no? Y ahí entra precisamente la colonia Roma, ahí entra precisamente Tláhuac, Iztapalapa y demás, donde incluso ya están detectadas las grietas que después van a reflejarse en la parte superior.
Hoy en día, precisamente, que esto es también importante, tenemos herramientas que nos van a servir precisamente para ver cuáles son las características. En este caso es una clasificación geosísmica del suelo de la ciudad, con una herramienta de un sistema de información geográfica, y que aquí literalmente, que aquí es importante que ustedes lo conozcan, lo podemos llevar hasta el predio, ¿no? Y aquí dices, aquí está la escuela. Pues mira, esta escuela incluso tiene una zonificación de transición con suelo tipo 3A. Y entonces, a partir de eso también podemos saber cómo van a interactuar las estructuras en ese tipo de suelo, ¿sí? Entonces, importante que tengamos estas herramientas. No sé si ustedes se acuerdan la imagen que viene en el reglamento de construcciones de Arnal, que de repente nada se trae un ashurado y trae así como unas líneas que representan al periférico o algunas vialidades, y dices, ¿y exactamente dónde estoy? ¿No? Porque puede ser así como muy impreciso. Aquí ya lo tenemos como una herramienta, y que después esto lo vamos a ver reflejado en el SACID o otras herramientas para ver los espectros de diseño que podemos tener para cualquier estructura. Y por fin llegamos a las escuelas. Ya dice que todavía no llegamos. No, precisamente es para que ustedes ubiquen precisamente con esta plataforma que tenemos como base de Ciudad MX sus escuelas, para que sea un dato fundamental que venga en esos levantamientos, ¿sí? O sea, no están en cualquier lado, ya sabemos, y con esa plataforma la podemos ubicar exactamente, y vamos a tener una serie de informaciones que ahorita vamos a ir viendo. Nada más como dato, no está en Ciudad de MX, está en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Es importante que ubiquemos precisamente esta situación. Decía Ernesto al inicio de la sesión que es fundamental que pongamos dónde está el norte, porque a partir de eso, estas dos flechas que tenemos aquí es la dirección del sismo de 2017 de Oaxaca, Chiapas, sismo del 85 de Guerrero. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esta orientación norte-sur, aquí por ejemplo, la estructura de esta escuela, muchas de las escuelas, ahorita lo vamos a ver más adelante, están hechas a base de marcos rígidos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que prever es ver cómo se comporta, en este caso con esta orientación, esta escuela con esta orientación, ¿no? ¿Qué estamos previendo? ¿Qué prevemos? Muchas de las ocasiones, no sé si ustedes perciben ya precisamente cómo está estructurada una escuela, ¿no? Que generalmente son columnas rectangulares, no son cuadradas, porque en el sentido corto requerimos una mayor sección para recibir el sismo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un edificio en esta condición, que el sentido corto del edificio respecto a estas orientaciones es tenemos que buscar que tengamos una mayor sección de cómo recibirlo. Si fuera al revés, tenemos la repetición de los marcos, que son una mayor cantidad de unidades que están soportando eso. Entonces, ahí es una primera situación que tenemos que prever, y a partir de esto vamos a saber que si el sismo pega de este lado, los marcos se comportan de una forma, y entonces los daños se pueden reflejar en estas zonas como primer impacto, y después en el regreso como un segundo movimiento que se tiene. Vean la importancia precisamente de ubicar, de tener claro cómo están las cosas, y la importancia de estas direcciones al momento de saber, generalmente, porque históricamente lo tenemos, de dónde vienen los sismos. Caso específico, unidad habitacional, ¿sí? Del Fobiste, en Calzada de Tlalpan, esquina Cortasqueña, el Multi de Tlalpan, ¿sí? El Multi de Tlalpan, en el sismo del 17, ¿sí? Hay 10 edificios en esa unidad, ¿sí? Y colapsa un edificio, ¿sí? Si ustedes ven la planta de esos dos edificios, tenemos varios edificios, si no me recuerdo son 5 edificios, ¿sí? Que son paralelos a Calzada de Tlalpan, así, literalmente paralelos a Calzada de Tlalpan. Luego vemos otros que están a 45 grados más o menos de Calzada de Tlalpan, y el único edificio que estaba a 90 grados de Calzada de Tlalpan fue el que colapsó. Todos tienen, bueno, se reforzaron ahorita, tienen más o menos 60, 65 años de haber sido construidos. ¿Sí? El mismo sistema constructivo,
una cimentación por sustitución, ¿sí? Que hoy al tiempo, ya con los cambios de la normativa, tiene poco empotre, o sea, ¿sí? Está poco metida en el terreno para que nos entendamos, vamos a decirlo, ¿no? Todos en general tienen la misma estructuración y solamente uno falló. Exactamente, sí, el sismo le llegó y lo agarró atravesado completamente, ¿sí? Cuando, en lo particular, nos tocó reconstruir nuevo ese edificio, fuimos los responsables de levantar ese edificio, hubo que precisamente particularizar mucho en esto de las demás técnicas de cimentaciones y de la reestructuración del edificio. Vean la importancia del análisis y vamos a otras cosas, pero yo siempre quisiera que no perdieran la plática respecto a que estamos intentando que ustedes analicen de manera muy crítica las escuelas. Ese edificio lo que tenía, o sea, sí, era una planta con una geometría muy complicada, 6 metros de ancho, o sea, sí, por 60 de largo. Esa era la planta del edificio. Los otros están un poquito más anchos, etc. Estas cifras. Finalmente, el nuevo proyecto hizo edificios de 6 por 20. Ustedes lo ven y es la misma huella de lo que existió, ¿sí? Sin embargo, estructuralmente son 3 edificios, 6 por 20, 6 por 20, 6 y 6 por 20. Eso garantiza estructuralmente. ¿A qué voy? A que en un momento dado nos demos cuenta en los edificios que vamos a encontrar muchísimos con ese tipo de plantas muy largas en porciones geométricas que, si revisamos el reglamento, están incumpliendo una de las cuestiones de regularidad. Rápidamente, hay fenómenos que hemos escuchado precisamente en la teoría aquí en la facultad, que de repente nos dicen qué sucede con la columna corta y de repente cómo se da el daño, ¿no? Precisamente ustedes ubiquen, ¿no? Si de repente el sismo viniera completamente con la componente sur, un poco para hacer más claro el ejemplo, es ¿qué sucede aquí, no? O sea, cuando avienta el sismo al edificio, esto precisamente lo que hace es, le mueve la base. Esto de acá, lo que se deforman son los muros que están en ese sentido, ¿sí? En la parte inferior, lo primero que hace es separarse aquí y allá se aplasta. Y entonces es lo que genera las grietas en estos muros, ¿sí? Eso es precisamente lo que queremos que ustedes detecten a partir de cómo se comporta esto. ¿Qué sucede, digamos, si fuera en el sentido contrario, ¿no? Que ahora el norte fuera aquí? ¿Qué es lo que sucede? El sismo avienta esta base y esto es como que se queda acá, ¿no? Y estos muros, ¿sí?, de las ventanas, muchas veces le pegan a las columnas. Y es como si fuera en el fútbol americano, ¿no? Si vas, alguien que tiene una estatura muy baja y un centro de gravedad bajo, le pega a alguien muy alto, si le pega en las rodillas, lo tira. Es literalmente, este es el fenómeno de columna corta. ¿Cómo el sismo le puede dar? Y hay otras situaciones que tenemos que ir ubicando, ¿no? Precisamente hacer la lectura de qué sucede cuando tenemos muros completos contra muros que tienen zonas frágiles o vanos, donde hay ventanas o donde hay muros. Y esto precisamente es lo que va a llevar a determinar cuál es el grado de riesgo o de daño que tenemos en una edificación. Yo les voy a pedir una disculpa porque les había comentado que me tenía que ir, entonces esta primera parte es la que te iba a dar. Se quedan en buenas manos de un guerrero. Bueno, eso dice. Bueno, luego le vamos a mandar tu... Sí, no te preocupes. Nos vemos. Gracias, maestro. ¿Cómo está pasando aquí?
Bueno, mientras nos dan, ¿sí? Algo muy importante que también les voy a pedir, recomendar, es que en el momento que vayan a hacer el levantamiento, no solamente vean el edificio en sí, es importantísimo, es fundamental que vean el contexto, ¿sí? El contexto es algo básico. Les comento una anécdota que me parece que es básica, ¿no? Colonia Guerrero, ¿sí? ¿Sí? La escuela Grecia, ¿sí? En este fenómeno que les comenté, de que las escuelas tenían que ser evaluadas por un DRO para que entraran en funcionamiento, lo que sucedió, y además fue muy triste la verdad como sociedad, porque siempre hablamos de que la sociedad somos muy solidarios y cosas por el estilo, ¿sí? Cuando sale el sismo y hay que empezar a evaluar las escuelas, habemos unos grupos de DROs, y perdón, ahí sí lo hice, por eso lo puedo decir, que empezamos a evaluar escuelas. Pero pues éramos muy pocos definitivamente. Entonces la SEP ofrece 5,000 pesos por dictamen, ¿sí? ¿Sí? Entonces bueno, crece un poquito más el grupo, ¿no? de los DROs que tenían que hacer los dictámenes. Y luego finalmente dice, pues no hay mucha gente que se interese en los DROs. La verdad, preferible, pues mejor estaba haciendo unos dictámenes particulares que se los pagaban a uno mucho mejor lógicamente, entonces pues mejor voy a hacer eso que hacer el servicio social, ¿no? O sea, ¿sí? Bueno, finalmente ofrece la SEP 15,000 pesos por dictamen, ¿sí? ¿Sí? Y entonces aquello se llenó como moscas de panal, pues imagínense, sí, no era un costo mucho lo que iban a pagar, pero era un chorro de escuelas, ¿no? Era un chorro de escuelas, entonces se llenó aquello impresionante. Pero los DROs también muy irresponsables, llegar nada más, ver, está bien, vámonos. Y luego peor tantito, de repente me agarraba yo a 3 compañeros de aquí, vete a verlo, me mandas fotos y listo. Y un DRO, que para qué les cuento, debería estar en la cárcel, yo digo, o sea, sí, hizo no sé cuántos dictámenes, y eso es muy irresponsable, ¿no? No ese, pero otro, fue a ver esta escuela bueno, y el procedimiento era que hacía uno el dictamen, lo entregaba uno en un edificio aquí por Plaza Universidad, que estaban unas oficinas de SEP, lo entregaba uno ahí, lo capturaban y de inmediato lo subían a una plataforma. Los directores de cada escuela iban checando si ya estaba en la plataforma, si su escuela estaba en verde, en amarillo o en rojo, eran los 3 colores. Y si estaba en verde, de inmediato tenía que ir a poner a la puerta de su escuela un letrerito que dijera mañana hay clases, ¿no? Y si no, bueno, pues seguimos cerrados. Esta escuela, Grecia, estaba en buenas condiciones en real cuando el DRO va y evalúa, imagínense una escuela en C, o sea, ¿sí? De 2 niveles, ahorita me acordé por esto, 2 nivelitos. Pues realmente la escuela estaba bien, una escuela más o menos de los años 70, ¿sí? Así. Entonces sale, afortunadamente, el DRO fue a hacer el dictamen en jueves, entrega en la tarde eso, suben, el viernes la directora se da cuenta que ya estaba su escuela en verde y de inmediato va y pega un letrero para que el lunes la escuela se integre a clases. La colindancia de la escuela es una iglesia. ¿Sí? Yo no sé si el padre tenía más conocimiento que el DRO o lo ayudó Diosito, ¿no? O sea, o lo ayudó Diosito en serio, la verdad. Porque el padre, desde que tembló, ¿sí? Se dio cuenta
que la cúpula tenía fracturas y desde ese momento dejó de dar los servicios en la iglesia. Hay un parque enfrente y entonces daba los servicios de todo lo que hacen las iglesias, ¿sí? Así, allá afuera. ¿Sí? Bueno, tenemos el cuento muy largo. El sábado en la tarde colapsa la cúpula de la iglesia y cae sobre 4 salones de la escuela. ¿Qué quieren? 40 alumnos por grupo, 160 más los maestros y se andaba por ahí el intendente, ¿sí? ¿No? Y todo porque el DRO, o sea, sí, no se le ocurrió, además de ver que la escuela estaba bien, pues voltear a ver cómo está el contexto, ¿no? O sea, nuestra evaluación tiene que ser así. Ustedes no son DROs, no sé, pero lo que hagan de evaluación de las escuelas, por favor, háganlo con seriedad, ¿sí? Ahí, en todos lados, habitamos gente, pero ahí habitan muchas gentes y es una responsabilidad muy grande lo que estamos haciendo de hacer un levantamiento y cosas por el estilo. Ahora sí la exhibo, por favor. ¿Me lo pasa? Todo eso, sí, la imagen. Eso nada más lo pasa, ya se adelante, lo pasamos precisamente porque esto es el manual técnico que a final de cuentas desarrollan gentes bien importantes, ¿eh? O sea, por un lado lo pide INIFED, que es el organismo de la SEP, que se encarga de toda la infraestructura física de las escuelas, pero está analizado por el Instituto de Ingeniería de nuestra UNAM y está también participando ahí el Instituto de Seguridad de las Construcciones, que es el que evalúa en un momento dado los proyectos grandes y que tienen que pasar de una manera muy seria, ¿no? Entonces todo esto estas imágenes las produjeron ellos, ¿no? Ese es el documento, agarramos el documento como tal. Bueno, ¿qué es esto, no? Que esto es una escuela de marco de concreto, ¿sí? Años 70 más o menos, sobre los años 70 vamos a encontrarnos este tipo de escuelas. Y vamos a encontrarnos otro tipo más adentro. ¿La que sigue, por favor? ¿Sí? Vamos a esto, que es un marco que se va repitiendo. En realidad, el claro grande es en el otro sentido. Grande, vamos a decir, entre 6 y 8 metros, no más. ¿Sí? Así? Y en el otro sentido, tenemos normalmente entre 3 y 4 metros lo que vamos a ir encontrando. Este es un antecedente de una escuela que después, ¿sí? Así? En lugar de ser columnas de concreto, ¿sí? Así? Vamos a tener columnas de acero. ¿Por qué? Porque nuestro arquitectazo Ramírez Vázquez, ¿sí? Así? Gana por ahí un concurso, diseña un aula que le llaman el aula rural y nos llenan el país con esa aula precisamente, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes todavía les han de haber tocado escuelas de ese tipo, porque ahí están, ¿sí? Así? Que dijeron, a mí me tocó, no sé si me tocó, pero ustedes, pues a ustedes también, porque todavía vamos a ver alguna serie de escuelas, ¿no? ¿Qué características tienen? Que generalmente tienen una ménsula, tienen un volado, en ese sentido. Tienen que observar, por favor, mucho en estos puntos, en estos nodos y en estos nudos. ¿Sí? Así? La unión, ¿sí? Así? Aquí estamos viendo, aquí tenemos como si fuera un pequeño palafito, no es eso, seguramente la diferencia de los niveles del terreno y la cimentación, que generalmente va a ser de mampostería o de zapata de concreto. Ya en los años 50 empezamos, bueno, la construcción empieza a utilizar el concreto como tal, y entonces aparecen ya, dejamos de utilizar las mamposterías de piedra brasa que se utilizaron en las escuelas de los años 30, 40, y en los 50 empezamos a utilizar cimentaciones con mampostería, perdón, con zapatas de concreto aislado o corrido, ¿sí? Pero ¿por qué les digo que observen? Porque aquí es donde se van a sentir precisamente los esfuerzos de la estructura cuando ha sido sometida, que es sometida permanente. Nos dio algunos de Eduardo, ¿no? Si tiembla a diario 1000 veces, que les quede claro, los signos son sumativos para una estructura. Toda estructura va sumando, ¿sí? Así, los esfuerzos de sostenerse, ¿sí? Así, en cada sismo. ¿Sí? Entonces, es bien importante, por lo tanto, observar. El otro el fenómeno que les decía Eduardo es cuando este muro se queda a esta altura. Yo diría, aquí a lo mejor es menos riesgoso, de repente a lo mejor el muro llega hasta acá, tenemos un tercio de la altura,
aquí el esfuerzo de la columna con el empuje de este muro es menor a que si este muro llegara hasta acá y te hace el impulso a esta columna. Vamos a ver con las imágenes cómo truenan estos muros en ese sentido. Acá seguimos. Este va siguiendo con la presentación, eso no importa, y nos vamos a las imágenes. Bien, el sismo, que les había dicho. Nada me cayó también la gráfica. Estos son precisamente, eso es precisamente lo que sucede en las valoraciones de que llega uno a una escuela. Todas las valoraciones que hace uno cuando pasa un sismo es lo que denominamos oculares, ¿no? O sea, sí, y sí es importante, ¿no?, que creemos conciencia. Precisamente en el 17 lo que nos pasó es que tembló, si ustedes recuerdan por ahí, una semana antes en Oaxaca. Entonces los chavos de aquí de la escuela estaban muy acelerados con ir a ayudar, ¿sí? Y bueno, yo le dije al director, oye, con calma, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Si van a cargar piedras, va, que vayan, ¿sí? Si van a hacer evaluaciones, ojo, no hay capacidad, no hay capacitación. Y bueno, nos envolvió con un curso. Y exactamente cuando estábamos dando el curso, fue cuando tembló a la semana, aquí precisamente que nos agarró esto, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, compañeros. O sea, sí, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, como técnicos, de saber de esto. O sea, ¿sí? O sea, o a poco no les sucede que llega a temblar y luego al ratito su tía Tencha les habla, oye, mijita, ¿y cómo no puedes venir a mi casa porque vi una fisurita por aquí, cosas por el estilo? Eso, entonces, si no tenemos el conocimiento suficiente, va a estar muy chico. Entonces, bueno, son células que se llenan precisamente para ir definiendo la condición en la cual se encuentra una escuela. Ahora sí, las imágenes, por favor. Aquí tenemos precisamente, ¿no? Teníamos nos vamos a encontrar entonces que generalmente esas estructuras, no tenemos estructuras de los años 2000 en las escuelas, o sea, ¿sí? Y esto, sin meterme en ningún rollo político, por favor, esto es una consecuencia de ese famoso neoliberalismo, o sea, ¿sí? A la escuela pública, a la escuela oficial, no se le invirtió. Entonces lo que tenemos es la herencia de toda una política que fue muy buena, la del CAPS y todo ese tipo de cosas, en donde se construyeron muchas escuelas, o sea, ¿sí? Yo podría preguntar a cualquiera de ustedes y ubiquen su escuela. Es una escuela generalmente, o sea, sí, de 2, de 3 niveles. Las secundarias son de 3 niveles, son normalmente con marcos rígidos, ¿sí? Son largas las escuelas, son cuerpos largos en un momento dado, etcétera, etcétera. Es un programa arquitectónico muy analizado, muy bien elaborado, vamos a decir, que hoy en día también hay algunos que no cumplen con la norma. Hay edificios muy largos, o sea, ¿sí?, que ya el desplazamiento desde el primer salón, la parte más, el rincón más alejado de ese salón y la escalera ya no cumplirían. Ese sería otro elemento que yo les pediría, no sé si está de acuerdo, pero que yo les pediría que sus escuelas, sus levantamientos, Judith, pudieran venir analizados a través del reglamento. O sea, yo insisto, ustedes no son dibujantes, por lo menos no creo que aspiren a ser dibujantes. Ustedes lo que aspiran a ser es arquitectos, ¿estamos de acuerdo? Entonces los arquitectos, entre una de las cosas que hacemos es que dibujamos, ¿sí? ¿No? Pero no solamente hacemos eso, proyectamos, ¿sí? Y cuando proyectamos tenemos que conocer la normatividad para proyectar de manera correcta. Entonces, yo creo que una cosa fundamental en estos levantamientos es que viniera con el análisis de ustedes, ¿sí?, de si esa escuela en este momento cumple o no con la normatividad. ¿Respecto a qué? Respecto a alturas,
Ceci, respecto a anchos de pasillos, respecto a anchos de escaleras, respecto a peraltes correctos en las escaleras, respecto a dimensiones de los barandales, respecto a los materiales que se pueden utilizar en una escuela. Ojo, todos están normados, o sea, no se van a quedar cuando aquí en la escuela le decimos, oye, vete a ver el reglamento, y ya, con que vayan y revisen el título quinto del reglamento, ya cumplieron, ¿no? No. Acuérdense que el título quinto solamente enuncia algunas cosas. En realidad el desarrollo de esto está en las normas técnicas complementarias del proyecto arquitectónico. O sea, el libro de Arlan por eso es gordo, ¿no? ¿Sí? Porque tiene el reglamento que es así, y luego tiene las normas técnicas complementarias del proyecto arquitectónico, luego las de sismo, las de viento, las de cimentaciones, bla, todo eso. Entonces ya se vuelve un libro gordo. Entonces yo creo que sería fundamental, sí. Piensa que pasó a la máquina, pero ahorita van a traer otra computadora. Nada más si tienes. Pues yo no sé si a lo que vamos ahorita, bueno, yo empecé precisamente a hablar porque creo que son cosas que tienen que hacer, entonces que hagan esta revisión. Te doy un contexto de lo que vamos a ver ahí de alguna manera, pero eso, o sea, cómo entran alguna serie de fallas para las escuelas, ¿no? En ese sentido. Pero si hasta ahorita de lo que hemos hablado, de lo que habló Eduardo y lo que yo les había platicado, esta cosa de la normativa, etcétera, empiezan a tener algunas preguntas, adelante y vamos aprovechando el tiempo. ¿Unas preguntas? La proporción, bueno, más bien el acomodamiento de los muros y de las columnas cuando está como por donde llega el sismo, la primera parte de las escuelas. Sí, bueno, cuando les pasó todo lo de los sismos y todo esto, lo que digo de alguna manera es, sabemos de dónde vienen los sismos. Hoy ha habido algunas pequeñas variantes, pero en general sabemos que vienen del Pacífico. ¿O ustedes se acuerdan de un sismo que viniera de Veracruz? Pues no, vienen del Pacífico, ¿no? Por eso también yo creo que tenemos una cuestión de que tenemos alarmas sísmicas de ese lado. Que nos hacen falta ya más alarmas, pues sí, ¿cuántas? Posible, ¿no? ¿Quién iba a pensar que aquí en Morelos nos iba a surgir el sismo, ¿no? El sismo del 17 vino de aquí y por eso no le dio chance para nada, ¿no? Y antes de continuar, también quiero insistir, insisto mucho en esto de la normatividad, que si las escuelas lo cumplen o no, porque va a ser una información básica. Vean la gran diferencia entre el sismo del 85 o el sismo del 17. ¿Sí? Sismo del 85. 4.800 y tantos edificios colapsados. ¿Sí? Muertos oficiales, 12.000. ¿Sí? Oficiales. Nunca supimos realmente la cantidad porque se escondieron, lo que ustedes quieran, ¿sí? 2017, ¿sí? En la ciudad y todo eso, ¿sí? Hubo como 270 y tantos edificios con problemas, en fin, entre los que colapsaron, entre los que hubo que desalojar, etcétera, 200 y tantos muertos, ¿sí? 400 y tantos muertos, ¿sí? Esto, perdón, por mi ¿cómo se llama? Descreencia, pero eso no es por gracia divina, que quede claro, ¿sí? Eso es porque en el 85 se modificó la normatividad, ¿sí? Y se empezaron a tener toda una serie de cambios normativos que permitieron mejorar lo que hacemos nosotros, lo que proyectamos, lo que construimos. Y esa es la gran diferencia entre el 85 y el 2017. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que sepan qué es lo que hacen cuando hacen levantamientos. ¿Ya se hacen? ¿Ya? Ah, mira qué bueno, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Ya en las imágenes pasando el próximo rápido?
Aquí tenemos, vean aquí supongamos, ¿no? Aquí tenemos un edificio de mampostería, ¿sí? Que son estos, lógicamente vean el mismo diseño, ¿no? Vean los claros, los vanos, en un momento dado, ¿sí? Y luego aquí como empezamos a ver, como arriba de esto tenemos un cerramiento, arriba de estos vanos, esto es una escuela, imagínense, yo creo que ninguno de ustedes pasó por alguna escuela de este tipo, bueno, lo mismo tampoco, vamos a decir, pero estas escuelas mucho en un momento dado, nos encontramos todavía aquí, a nosotros nos tocó en la colonia Guerrero, ¿no? En la colonia Guerrero, si no mal recuerdo, ver algunas escuelas hechas con adobe, o sea, sí, en la Guerrero, en las Doctores, en ese tipo de colonias, si ustedes van a hacer un levantamiento, muy probable es que se encuentre en un momento dado con una mampostería hecha con muros de adobe. Sí, por ahí lo han de escuchar, entonces de repente nos vamos a encontrar con un muro de 40, 60 o hasta 80 centímetros de ancho. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con un sistema constructivo, en un momento dado, con vigas, ¿sí? Y arriba de esas vigas, con unas maderitas, ¿sí? Arriba de esas maderitas, tierra, lo que se llama terrado exactamente, y luego arriba unos ladrillos, y luego el impermeabilizante con una cosa que se llama alumbre. Entonces vamos a encontrar con ese tipo de cosas en un momento dado, ¿no? Sí. Básicamente aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber tres tipos de sistemas constructivos en las escuelas. Precisamente esto que es la mampostería, marcos rígidos de concreto y marcos rígidos de acero. ¿Sí? Son precisamente los sistemas que se adoptaron en el INIFED, precisamente para construir todo esto, ¿no? Y después vamos a tener algunas situaciones particulares de cómo son interacciones y otros problemas asociados a las irregularidades. ¿Qué quiere decir esto de las irregularidades? Bueno, aquí vamos viendo, ¿no? Estas imágenes, precisamente, es muy común este tipo de edificación en las escuelas. Aquí son precisamente los marcos de concreto que son muy evidentes y después estos muros divisorios como tal, ¿sí? Y ahí hay que entender precisamente eso, ¿no? Cómo es el comportamiento del elemento. Este es el elemento portante, este es simplemente para conformar espacialmente los diferentes espacios, aulas que tengamos como tal. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Saber diferenciar cuál es el sistema estructural y cuáles son elementos complementarios. Aquí es precisamente lo que les digo, observen, supongamos esto, tiene aquí la ménsula, tiene el aviso en la estructura misma, y esto nos lleva a un ancho de este pasillo. No lo aseguraría, pero casi, si ustedes miden esta longitud y si la escalera estuviera hasta acá, es que es muy probable que esté aquí, pero si la escalera estuviera hasta acá, posiblemente el ancho de este pasillo ya no está cumpliendo con el largo. Entonces es importante registrarlo, es importante poder en esos levantamientos rescatar esa información precisamente, porque eso implicaría modificaciones, ¿sí?, a la construcción para que su habitabilidad sea correcta, ¿no? Y obviamente también ya en el comportamiento estructural, observemos, ¿no?, cómo hay zonas frágiles del edificio, en este caso las escaleras, porque esa es una zona más frágil, porque no tiene elementos que lo confinen, no tiene elementos que le den la misma masividad que tenemos en los costados, ¿no? Y muchas veces por eso aparecen aquí estos muros cerrados, que muchas veces también son los baños, porque estamos rigidizando un poco antes de la zona frágil que vamos a tener. Entonces es precisamente parte de lo que queremos que ustedes vayan viendo, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar daños en los edificios? En estas zonas y en las partes cabeceras, ¿sí? O sea, como para que vayamos identificando hacia puntos focales de dónde vamos a ir viendo el comportamiento como tal. Pero también, ¿qué sucede con elementos como estos, no? En este caso son construcciones de escuelas con marcos de acero, donde obviamente también el comportamiento es distinto precisamente al concreto a partir de la flexibilidad que tienen estos elementos como tal. Pero también son muy típicas esas construcciones, ¿no?, que tenemos en este caso de escuelas como tal. Y bueno, ahí sí simplemente hay que ubicar, ¿no? Tenemos edificaciones de un nivel, 2 niveles, perdón, por acá andaban, algunas de 3, incluso hasta 4 niveles, ¿no? Son como que las que más comúnmente vamos a encontrar.
Pero también tenemos que observar algunas otras situaciones particulares. No sé si comentaste la anécdota de precisamente una escuela en la Guerrero, de la iglesia como tal. Pues es un poco esto, ¿no? Que tenemos que ir ubicando no solamente el edificio, sino también el contexto. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un elemento de tanque elevado llega a fallar y se va sobre el edificio, ¿no? O sea, el edificio se puede comportar muy bien, pero corre este riesgo, ¿no? ¿O qué sucede con algunas instalaciones adicionales que se han estado instalando por la adecuación de las propias funciones de las escuelas, ¿no? Y luego otra vez, ¿dónde tenemos los principales esfuerzos? No sé si ustedes se recuerdan en las clases de estructuras que siempre nos dicen tengan cuidado en el nodo estructural, sobre todo en el quinto del claro. ¿Por qué? Porque pasa esto literalmente, ¿no? Donde se están concentrando los esfuerzos. Y lo que sucede es que en muchos casos las escuelas no nacen ya terminaditas, ¿sí? Una escuela puede nacer con un primer cuerpo y luego, bueno, viene la colonia sigue creciendo, etcétera, le hacen una ampliación, etcétera, y entonces es donde suceden precisamente este tipo de cosas, ¿no? Esto, supongamos, esto no es que sea un edificio del vecino o lo que sea, sino es seguramente un anexo que hay, y entonces lo que genera. Entonces, nuevamente, otro elemento a ser muy sensibles ustedes, muy críticos de lo que están observando. No nada más decir, pues aquí viene tanto por tanto, y aquí tiene otro tanto por tanto, sino qué es exactamente el funcionamiento estructural de esos edificios. Lo que acaba de decir Eduardo, ahorita estoy precisamente comenzando un edificio, ahí en la calle de Taller con Calzada de Tlalpan, sí, yo hasta sentí escalofrío, la verdad. Es un predio exactamente donde, si ustedes han leído sobre el sismo del 85, fue el predio en donde murieron no sé cuántas costureras. Era un edificio que estaba destinado para uso de oficinas, ¿sí? En lugar de oficinas le meten talleres de maquila, ¿sí? en los pisos bajos, y en los pisos altos le meten la bodega de telas. ¿Se imaginan lo que pesan los fardos de telas? Y no solamente eso, como entraban a trabajar, las encerraban para que no se estuvieran saliendo. O sea, todo, imagínense lo que sucedió, ¿no? Y bueno, ahorita estamos apenas sacando excavaciones porque se va a hacer un edificio de vivienda ahí, ¿no? Pero bueno, me hizo recordar precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de situaciones hoy se está normando también para que al máximo se eviten los cuerpos de agua, o sea, los tinacos y todo eso en las azoteas, porque sirven precisamente como un peso que además después del sismo se sigue moviendo. El agua no se para con el sismo, el agua sigue balanceándose, entonces le sigue metiendo ruido a la estructura y muchas veces entra en lo que se llama no, perdón, el se llama frecuencia. Resonancia. En resonancia, exactamente, el edificio entra en resonancia, entonces sí, ya iba a pararse entre resonancia y se acelera más todavía hasta que colapse. Entonces, por eso es importante el registro de todo esto también, en dónde están ubicados y las capacidades de eso, porque no es lo mismo tener un tinaquito de 600 litros, ¿sí?, a tener una batería de 10 tinacos de 1100 litros, y eso se lo van a encontrar en las escuelas. Precisamente hay que tener cuidado en estas situaciones, cómo se van comportando precisamente los diferentes elementos. Aquí precisamente tenemos uno de los diafragmas, como los que decíamos en los baños, ¿no? ¿Qué sucede? Que literalmente los elementos que están al lado están empujando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente esas fisuras. Aquí es donde muchas veces vamos a encontrar esas deformaciones por el marco que avienta los muros diafragma, y es donde empiezan a tener las grietas en X. Que es importante también ubicar que estos elementos, o muchos de estos elementos, están diseñados para esto, para que liberen energía, ¿sí? En el caso del hospital del siglo XXI,
en el 85, en la cabecera hacia, ¿qué es? Cuauhtémoc. Precisamente muchos muros tuvieron este daño, pero literalmente son elementos divisorios que sirven para liberar energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor son muy aparatosos, pero no está en riesgo de colapso del edificio. Simplemente demolemos esto y lo volvemos a hacer, ¿sí? ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el edificio donde está la coordinación de servicio social? Precisamente todos los muros que conforman esas aulas, esas oficinas, pueden tronar y no pasa nada. O los podemos quitar y no pasa nada. Lo que está sucediendo es que el elemento portante es el marco rígido de concreto, ¿sí? Entonces, ese es importante que lo vayamos ubicando. Ahí está, se sube un nivel y está la coordinación de vinculación y proyectos especiales. Y vean cómo es un salón sotote, un salón por eso libre completamente, que quitaron todos esos muros. Esos muros venían desde abajo, ¿no? Y se pueden quitar porque solamente son muros divisorios. Entonces también ubiquen, que van a encontrar en muchas de las escuelas, y más que nada con estas de marcos metálicos, básicamente, que todos esos muros van a ser generalmente muros divisorios solamente. Pero por el contrario, cuando no están bien diseñados este tipo de elementos, sí pueden generar daño a la estructura. Aquí precisamente en los marcos de acero, si ustedes observan, no hay una separación entre la estructura metálica y el elemento divisorio, y pueden llegar a ocurrir aplastamientos del nodo estructural, y aquí sí, esto sí es grave, precisamente porque vean cómo deforma las vigas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente dejar un pequeño espacio entre estos muros y la estructura portante, y ahí hay procedimientos constructivos que se tienen, ¿no? Se pueden poner una placa de unicel, Celotex o algún material vinílico, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente hacer este tipo de observaciones es, oigan, ustedes no dejaron aquí la separación entre la estructura y el muro divisorio, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también es importante que las vayan detectando, porque literalmente puede llegar a suceder esto, que los elementos divisorios lleguen a explotar el elemento estructural como tal, por ese tipo de situaciones que muchas veces son muy rígidos estos elementos, ¿no? Y que precisamente también ahí es parte de esta formación, en lo que también si la especificación nos dice que este elemento solamente va a llevar confinamientos o muros ahogados en los extremos y no al centro, es precisamente porque está diseñado para que truene, para que libere energía y no dañe la estructura. En toda esta estructuración de las escuelas de los años 70, básicamente, van a encontrar una estructura, recuerden ustedes que le llamamos concreto reforzado. O sea, el concreto como tal no podía trabajar más que a compresión, ¿verdad? Pero entonces para la tensión le metemos acero, entonces por eso es un concreto reforzado. Pero ¿qué ha venido sucediendo también en esa cuestión de conocimiento de trabajo de las estructuras, etcétera? Que de repente cuando se han tenido que reforzar escuelas, se da una cuenta que a lo mejor los estribos estaban a cada 25 centímetros, ¿sí? o 30 centímetros en un momento dado. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que hay una relación entre los centímetros cuadrados de concreto y su relación proporcional con la cantidad de acero que tiene que tener. También nos podemos pasar y de repente si tenemos mucho acero y tenemos poco concreto, o sea, sí, también puede haber problemas estructurales. De ahí la importancia de los recubrimientos, y a eso voy. Que otro de los elementos a observar de nuestro punto de vista, ¿sí?, es que los elementos estructurales de concreto, vean ustedes, si no ya empezó a botarse el recubrimiento. Recuerden que una columna tiene que tener un espesor de recubrimiento, una trave tiene que tener un espesor de recubrimiento, una pila o un pilote tiene que tener otra condición de recubrimiento. O sea, cada elemento estructural, si no cumple con ese recubrimiento, tiene varios problemas. No está lo suficientemente contenido por el concreto, porque eso es lo que hace el concreto, ¿no? Contener, para que el trabajo del concreto la tensión se dé de manera correcta. Si ese trabajo es demasiado y bota el recubrimiento del concreto, pues ya valió, porque empieza a fluir precisamente. Entonces sí es importante que ustedes observen si en esos elementos de concreto no ya empezó a suceder que esté el acero expuesto.
Entonces, ese sería otro elemento importante del reporte, ¿sí? De que la estructura de concreto, cuando es de concreto, sea así, no tenga el acero expuesto en columnas y en traves. Hay algunos criterios precisamente para la reestructuración en alguna edificación, y es muy cierto eso que dice Ernesto, que muchas veces los estribos estaban muy separados, y tampoco quiere decir que estaba mal construido, sino que había unas normas de construcción en ese momento y con esos criterios se hizo el edificio. Pero cuando estamos viendo que tenemos que hacer una reestructuración, lo tenemos que llevar a la normatividad actual, y muchas veces precisamente los refuerzos que tenemos tienen que cumplir con esto. Ahorita que comenta Ernesto de los recubrimientos, la norma nos dice que para la superestructura, es decir, columnas y traves, tenemos que tener un recubrimiento mínimo de 2.5 centímetros. Y entonces eso nos va dando guía de cómo tiene que ir cumpliendo a la normatividad actual. Si vemos una cimentación, la cimentación, digamos, tradicionales, superficiales, cajones, etcétera, etcétera, hasta ese nivel, tienen que tener un recubrimiento de 4 centímetros. Y si nos vamos a una cimentación profunda, pilas o pilotes, tiene que haber un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Entonces, ahí ya tenemos criterios precisamente para observar cuál es el comportamiento de las edificaciones. Y si de repente suceden este tipo de cosas, literalmente podemos reconstruirlo. O sea que también eso es importante, que tenemos la tecnología para hacerlo. Pero lo reconstruimos con la normatividad actual, ¿sí? Aquí es precisamente parte de los fenómenos que hay que tener cuidado cuando yo les decía qué sucede con el efecto de columna corta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estos pretiles, estos muretes, después tenemos vanos, pero el recargón es literalmente en la parte baja muy rígido y entonces truena la columna. Este es el efecto de columna corta, y si observan es precisamente continuo a lo que es el murete, ¿no? Y vean lo que puede llegar a suceder. O sea, puede ser tan rígido este elemento que literalmente truene la columna, y ahí sí hay que tener cuidado. Y otra vez, ¿no? Así, ventanas que son en la parte alta, estas son un poquito más bajas, pero también hasta simplemente para iluminar en la parte alta, y vean cómo se comporta precisamente el efecto de columna corta. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué pasa eso? Separando. O sea, con lo que decíamos del Unicel y de Celotex y demás. ¿Qué? O sea, Es porque es muy largo. que le demos la holgura precisamente a que Acá. se mueva. O sea, si este muro se va a mover, Este. que tengamos 2 centímetros acá y 2 centímetros acá, para que se mueva el muro sin que le afecte a la columna. Es ahí la separación como tal. Lo que haces es colar el elemento estructural independiente, y luego cuando construyes el muro, tú aquí, digamos que dejas una junta constructiva, vamos a decir. Eso es. Y como queda separado, o sea, sí, normalmente queda separado, entonces se le mete aquí lo que decíamos, una cuestión plástica de Celotex, un otro tipo de causas. Eso es lo que tiene que hacerse. Pero yo lo que me quería referir era precisamente a esto, que es lo que estábamos hablando y que reforzó Eduardo. Vean, por aquí debe andar uno de los estribos y otro de los estribos anda aquí. Lo que sucede entonces en esta longitud de estos elementos, que donde recibió el esfuerzo más importante por lo del fenómeno de columna corta, el concreto explotó, es decir, el concreto bota esa parte, y entonces lo que sucedió aquí es que si hubiera tenido más anillos, el trabajo hubiera sido mucho más homogéneo y no hubiera llegado a ese tipo de situaciones. Pero bien, como decía Eduardo, no la vemos en términos de condenados rateros, que pusieron menos. No, así estaba la norma, así era la norma. Hoy nos dice exactamente que el espaciamiento entre los estribos va a cada tanto, dependiendo de la magnitud de cada elemento. Sí, entonces por eso es importante conocer eso. Y bueno, ya casos más extremos, ¿no? Así ya cuando tenemos comportamientos de tipo, sí ya es complicado hacer la reestructuración, aunque sí se puede. O sea, metemos gatos hidráulicos, levantamos la cubierta y volvemos a colar la columna. Pero obviamente también hay que valorar ahí costos y demás, ¿no? Es importante que obviamente entendamos cómo se presentan los fenómenos. Y otra vez, una situación de dónde ubicar precisamente el daño es esto. Las zonas donde van a aparecer daños tan extremos como este, o simplemente los primeros agrietamientos, son precisamente los nodos estructurales.
Entonces ahí es donde tenemos que poner atención, ¿sí? De repente si en el propio acero se empieza a rasgar, el acero se ven ahí algunas zonas que se botó la pintura y demás, nos están dando indicaciones de cómo está trabajando el edificio. Si es el concreto, pues muchas veces aquí es donde se presentan las primeras fisuras. Y bueno, otra vez, ¿no? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, con esta columna de viga ahí y el elemento que nos separaron del pretil, de las ventanas? Y vean cómo deforma el acero. Y literalmente es eso, ¿no? O sea, es un sistema muy simple que si le hubieran puesto la punta con el celotex, con el unicel o con algún otro elemento de un vinil o lo que sea, eso no hubiera pasado. Pero eso, nuevamente, son aprendizajes que tenemos después de ver los daños que da el sismo. Puede incluso llegar a haber rasgaduras, ¿no? O sea, este tipo donde ya es tanta la fuerza que literalmente rompe las placas y separa los elementos. Pero obviamente esto también lo que es aquí, ¿no? Aquí es eso, ¿no? O sea, precisamente cómo este elemento tan rígido, si tuviera aquí 2 centímetros de separación, o sea, el sismo nos va diciendo cómo tiene que comportarse y nos dice, aquí tiene que haber algo que evite esa deformación, punto. ¿Qué llega a suceder? Y esto, digamos, es lo mismo, ¿no? De repente, de vanos a vanos, tenemos que tener incluso también refuerzos en el vano para evitar que tengamos esos comportamientos, ¿no? Aquí del lecho superior de este vano al lecho inferior de este vano, como es un elemento muy corto, también llega a tronar, aunque aquí es un elemento divisorio, entonces tampoco es tanto el daño suyo. Si revisamos las normas técnicas complementarias de construcción de mampostería, ahí nos dice exactamente. Antes no había que hacerlo, está el vano de la ventana, este es el otro vano de la ventana, seguramente fueron haciendo aquí las hiladas del tabique, aquí las interrumpieron, se siguen con estas, llegan a una cadena y cuelgan la losa. Así se construía y se construía de manera correcta, vamos a decir, ¿no? Hoy no, hoy para que sea correcto, si hacemos eso, tendríamos que tener aquí un castillo y aquí otro castillo, que estuvieran conteniendo de alguna manera los vanos de esas ventanas. Entonces, si ustedes revisan esas normas técnicas complementarias de construcción de mampostería, vamos a ir bien. Entonces, pero yo insisto mucho, ¿para qué? Pues básicamente todo esto que estamos diciendo es para que esos levantamientos, muchachos, realmente sirvan. Que esa información que ustedes traigan, digan, ¿sabes qué? Vimos esta escuela, es de un nivel, etcétera, sí, pero en las ventanas no están confinadas y tienen tal, claro, etcétera, etcétera. Todo eso me parece que es lo que realmente enriquecería, o sea, sí, esos levantamientos como facultad de arquitectura, ¿no? Unos documentos técnicos serios, de alguna manera, ¿no? No el dibujo, voy a estar subrayando mucho eso, no el dibujo de la plantita, ¿no? Entonces, lo que hacemos, sino un análisis técnico de lo que vamos viendo. Algunos comportamientos nada más, también cómo se percibe desde el interior. Aquí es precisamente en el sentido del sismo, como literalmente avienta el edificio y al momento de regresar, cuando lo avienta se genera esta grieta y en el regreso la contraria, ¿no? Y es donde se da la X. ¿Cómo se refuerza esto? No sé si ustedes han visto, hay muchas escuelas en todo el país que literalmente empiezan a aparecer estructuras en X, ¿no? De concreto o incluso las X de tensores y demás. Es precisamente por eso, porque tenemos que volver a rigidizar el elemento que fue dañado. Este es otro comportamiento, es en el caso de la mampostería, y sobre todo la mampostería simple. Otra vez, ¿no? ¿Cómo viene el sismo? Viene para acá, avienta esto y se genera aquí sí un cordante, ¿no? Como tal. Como de repente también son un poco zonas que son más rígidas, cómo se van separando. Y hay que entenderlo, ¿no? Es obviamente también los materiales que tenemos con los que se construyeron nuestras escuelas, ¿no? Esto porque obviamente también puede haber escuelas rurales que puedan tener esto. Es que no entendí bien, como por ejemplo de la diapositiva anterior, cómo se podía rigidizar ya estando. Aquí literalmente abrimos y metemos un castillo inclinado y metemos otro castillo inclinado. Obviamente no es que lo vayamos a hacer sobre este mismo muro, ¿no? Sino lo demolemos y entonces ciertas hiladas colamos una sección de los castillos y por eso aparece en la X con el castillo muchas veces. ¿Sí? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sabemos que nos vamos a encontrar con escuelas
que están construidas antes de los años 50, que tienen otro sistema constructivo. Es un poco parecido a esto que estamos viendo aquí del lado de... Entonces, eso, pues, si podemos conocer algunos de los problemas principales que puedan mostrar todas estas, que generalmente son como luego casonas viejas que las adaptaron a las escuelas, ¿no? Yo estuve en la secundaria en una casa antiquísima de la colonia Roma. Pues no eran algo rígidos, no eran algo rígidos. Sí. Y luego además con un montón de problemas de instalaciones, de electricidad, Sí. Si pudieran un poquito como puntualizar y que ahorita por ejemplo ya estamos en otro sistema constructivo. Sí, en particular esas escuelas son las que menos daños tienen con sismo, por precisamente la masividad de ese tipo de bloques, sillares que se tenían o demás. Los problemas con esas escuelas en particular es la falta de mantenimiento o las adecuaciones que han hecho a las estructuras en las instalaciones y son mal concebidas por el sistema constructivo. En lugar de ayudarlas, les complican la vida del edificio. En particular, otra vez en el sismo del 17 hicimos varios dictámenes de estas escuelas, una precisamente en la colonia Guerrero, donde un DRO había hecho un dictamen que la escuela estaba a punto del colapso casi, ¿no? Entonces, al momento de hacerla, a nosotros nos mandaron a hacer una segunda revisión de casos raros, digamos, que y lo que estaba dictaminando el DRO es que era un muro que se hizo posterior a la construcción original de la escuela. Entonces era un muro divisorio que quisieron hacer una apariencia del sistema constructivo original y es lo que había tronado, pero pues es una construcción que era posterior, es como si cerramos una puerta y obviamente ahí sabemos que ahí se va a generar una grieta porque es posterior o porque se hace una junta constructiva. Lo que observamos precisamente en el 17 es que ese tipo de escuelas, la mayor problemática que tienen es precisamente la falta de mantenimiento en las instalaciones y malas adecuaciones con este tipo de construcciones. Sí, eso que acaba de decir Eduardo y que lo podemos empezar a ver aquí de repente, más que el sismo, porque vamos a encontrarnos en esas escuelas generalmente de un nivel, ya si encontramos de dos niveles, pues qué bien, pero generalmente es de un nivel, dos. Y esta coherencia entre los sistemas constructivos me hace pensar precisamente en, ojo, es muy buen arquitecto, que quede claro, para que no vayan a decir, está juzgándolo, ¿no? Es muy buen arquitecto en general, pero ahí sí la cajeteó en serio, ¿no? Mauricio Rocha, ¿no? En el Centro Cultural en Oaxaca, ¿no? O sea, ¿por qué la cajeteó? Pues porque no entendió precisamente los sistemas constructivos. O sea, quiso combinar adobe, que es bonito, o sea, sí, ¿no? Con concreto, y pues lo que nos ha costado, porque nos ha costado a todos el volverlos a hacer, y volverlos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es bien importante que entendamos la coherencia de los procedimientos y los sistemas constructivos. Y eso es en un momento dado lo que yo diría, fíjense cuando les toque un tipo de esas escuelas. Sí, lo que tiene, sí, sigue siendo coherente en un momento dado, sigue dialogando como tal, ¿no? Porque a lo mejor, pues con esto de escuelas nuevas y cosas por el estilo, pues les dan una lana, y si la escuela tenía cubierta de lámina, pues qué bueno que se pueda cambiar la cubierta. Pero si a esta escuela le metemos una losa de concreto, ya valió en el primer sismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo creo que esos levantamientos que ustedes hagan tienen que traer ese ojo crítico, vamos a decir, ese ojo clínico de ir viendo cómo están las cosas. No sé, vamos a encontrarnos, como decíamos, con muros en un momento dado de adobe. El adobe generalmente es de 40 centímetros de ancho, o sea, sí, pero vamos a encontrar con unos muros, no sé si alguna vez hayan oído el término, que se llaman muros miseria. Y los muros miseria son muros más o menos de 60, 80 centímetros que tienen el adobe, pero que de repente tienen unos tabiques, pero de repente tiene tierra pisonada, pero luego tiene unas piedras por ahí que se encontraron, también los metieron, y con eso
confinan el muro de alguna manera, y tenemos esos muros así, y duran, tienen siglos algunos de ellos, definitivamente. Entonces, sí tenemos que ver eso, si son de adobe, insisto, otro material que era un poquito más fifí, era el tepetate, un material mucho más duradero definitivamente, pero que en un momento dado no lleva ningún confinamiento de elementos de concreto, o sea, no lleva castillos, no lleva columnas, no lleva ese tipo de cosas, porque no trabajaría de manera correcta. Y las cubiertas las vamos a encontrar, insisto, con también diferentes tipos de cubierta. Esas cubiertas que están hechas con viguetas de acero, ¿sí? Viguetas de acero, y luego tenemos unas bovedillas, ¿sí? Que en algunos casos son hasta curvas, en otros son muy bonitas. Encima de eso, ¿sí? Una mezcla con cal, etcétera, etcétera, y listo, ¿no? O tenemos eso, es lo más complicado que les decía yo, en donde tenemos un viguerío de madera, ¿sí? Sobre la madera unas láminas no me atrevo a decirles tabla, unos elementos de madera muy delgados, no he podido recordar el nombre de la madera, ¿sí? Sobre esa tierra, ¿sí? Con esas lanas pendientes, sobre esa también un pequeño entortadito, pero que no es con el mortero, sino es con una mezcla de cal, o sea que es diferente, y luego ya su impermeabilización. Entonces, todo esto que vayan observando, se aprende un montón a la hora que vean todas esas construcciones. Sí, yo creo que ya precisamente también nada más para ir cerrando, hay que ver el comportamiento respecto a las fachadas, ¿no? Aquí es muy evidente este daño, por ejemplo, el muro divisorio colapsó con la ventana, ¿no? Y ustedes vean, aquí literalmente está sana la estructura, ¿no? Porque el empuje fue en ese sentido. Entonces, eso también es importante, ¿no? Muchas veces, pues sí, lo que tenemos que hacer es cambiar esta cancelería, este murete, y además ya considerando esos criterios que decíamos, ¿no? De que tenga la separación para que no tenga como tal ese efecto, ¿no? de columna corta. Y vean, aquí literalmente lo que falló es el anclaje de los muretes, ¿no? O de repente también esto, ¿no? Y literalmente digamos que, aunque es muy impresionante, estos daños, digamos, son los que son mejor para la estructura, porque ahí es donde se libera energía. No es que está dañando los elementos divisorios, no la estructura. Pero pues muchas veces son impresionantes, ¿no? O sea, también, otra cosa que aquí sí es importante que ustedes observen es que también muchas escuelas donde tenían daños es en las barras de colindancia, lo que cerraba los predios, precisamente porque no tenían el anclaje suficiente o estos confinamientos eran muy débiles. Entonces, a lo mejor los edificios están bien, pero las barras también pueden tener riesgo precisamente de colapso a partir de decir, bueno, pues literalmente como si ponemos un papel y lo movemos, ¿no? De repente se pueden llegar a colapsar en ese sentido. Bueno, ya, esto es otra cosa, ya es mucho más complicado, de escuelas que tuvieron daños muy severos. Pues básicamente, aquí vemos precisamente el comportamiento de hundimientos diferenciales que sacan la propia cimentación. Pues eso, ustedes vean cómo se comportan las estructuras. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos profesores. Me gustaría saber si hay algunas dudas o comentarios de parte del público. No se amontonen. Bueno, eso quiere decir que estuvo clarísima la exposición. A nosotros nos deja siempre la duda, o sea, o no supimos explicar, o somos rete buenos, ¿no? Yo tengo una duda, porque no ven que cuando se entra a las páginas del MIFED aparecen como los formatos que deben de contener los planos. O sea, se van a adecuar ese tipo de formatos o vamos a utilizar, por ejemplo, los del servicio. Bueno, es que recuerda que el objetivo de este trabajo no es por el momento realizar levantamientos arquitectónicos. En una primera etapa vamos a llenar unas cédulas que van a contener una información, entre ellas pues, todas estas recomendaciones y valoraciones que nos han hecho ver
los profesores, ¿no? Y en una segunda etapa, Avi, ya vamos a hacer levantamientos arquitectónicos, pero digamos que ya bajo pedido. Ya cuando, pues que es que hay que hacerle una intervención a tal escuela que está de acuerdo a la base de datos, reporta múltiples problemitas y problemotas, pues entonces ahí sí vale la pena ya hacer un levantamiento arquitectónico, ¿no? Más pues a detalle, ¿sí? Y en ese caso todavía no sabemos qué formato vamos a utilizar, pero lo más probable es que sea el del consultorio de apoyo comunitario. ¿Sí? Bueno, precisamente como dicen, INIFED tiene toda una serie de guías. Esto que estábamos viendo en particular es la guía técnica 2021 de rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Se los dejamos, o sea, porque ahí precisamente viene, aunque no el formato, sí vienen los criterios de cómo hacer el levantamiento del daño, cómo interpretar el daño y posteriormente cómo resolverlo. Y bueno, pues si hubiera alguna duda, pues podemos verlo conjunto, ¿sí, no? Pero ese es el documento que estuvimos viendo, se los damos. ¿Ahí hay otra duda? Sí, bueno, o sea que entonces la primera etapa en sí no vamos a hacer planos ni nada de eso, o sea, vamos a hacer como un tipo, bueno, quiero pensar que como algo como un tipo lo que hace el arquitecto de algo que estamos haciendo un dictamen de todo el estado actual que tiene la escuela y digamos reportarlo todo en un escrito, por así decirlo. No. ¿Si has asistido a los talleres anteriores? Bueno, sí, Perdón, apenas empezamos con ustedes una nueva brigada. Sí, es que una parte de su libro eran 10, pero de ellos hoy se integra con... Correcto, sí. Bueno, perdón por no dar el antecedente, pero precisamente, digamos que todo este trabajo que nos está solicitando la autoridad educativa tiene una estrategia. Y la estrategia es, como bien dijiste, primero llenar, hacer una base de datos, crear un repositorio con información específica de cada escuela, no lanzarnos luego a hacer el levantamiento arquitectónico, porque son 2.800 y tantas escuelas. Entonces lo que queremos, o lo que quiere la autoridad educativa, es tener una enorme base de datos en donde se diga el nombre, la ubicación, bueno, todas las cosas que trae toda la información que va a recoger la cédula, la geolocalización, el número de cuerpos, los pisos, número de niveles, perdón, localizar dónde están los laboratorios, esto, lo otro, aquello, en qué estado está la impermeabilización, que si el patio está techado, que si no está techado, que si tiene entradas principales, a qué avenidas, etcétera. Toda esa información que es preliminar, vamos a decirlo así, y básica, va a ser una gran base de datos con la cual se va a determinar qué escuelas necesitan intervenciones más apremiantemente, ¿sí? O a cuáles escuelas necesitan de ciertas atenciones, ¿no? Y a partir de ahí entonces se van a ir haciendo levantamientos arquitectónicos, ¿no? Porque estamos haciendo levantamientos aquí, allá, acullá, y en puntitos así, pues ¿dónde tienes contacto? Pues con esta escuela. Y no estamos realmente implementando una estrategia inteligente, ¿sí? Para poder, no estamos aprovechando el potencial que tienen los datos hoy en día, ¿no? Justamente el manejo de datos y de los sistemas complejos para poder tomar decisiones más asertivas. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Fíjense la importancia de esas células, yo les llamaría células, no tanto dictámenes, de estas células que van a hacer ustedes. Porque eso que van a hacer ustedes, antes la propia SEP se los pedía a su personal dentro de las escuelas. Y eso se lo hace la SEP, se lo puedo decir así, porque mi compañera, mi esposa, era jefe del sector de jardines de niños en Xochimilco. Entonces tenía su cargo, jardines de niños, ¿no? Y así. Entonces había un momento en el cual la SEP, para poder meter ciertos dinero a mantenimientos, cosas por el estilo, les hacía que
se llenaran unas células. Pero había confusiones como esta, que es la que me parece verdaderamente. Ahora le decían a la directora, oye, a ver, reporta cuántos cuerpos hay en tu escuela. ¿Sí? Pues uno, el cuerpo de la dirección, el cuerpo de... Eso lo estaban pidiendo. Y la directora reportaba, bueno, hay 230 de niños, más 20 y tantas de maestros, tengo 260 cuerpos. ¿No? O sea, parece chusco, pero de verdad se daba en serio, ¿no? Entonces imagínense la importancia del trabajo que van a hacer ustedes, conocedores, técnicos, ¿sí? Así, para reportar un trabajo en verdad serio. Gracias, maestro. Bueno, efectivamente, y en ese sentido, pues es verdaderamente gratificante útil esta charla que hemos tenido ya con los arquitectos, porque a nosotros mismos, ¿no?, al equipo de la coordinación, nos ha dado pautas para decir, ay, mira, esto no lo incluimos. Seguimos aprendiendo todos aquí, ¿no? Pero también recalcar que el encargo que tenemos, que tiene la Facultad de Arquitectura con este pedido de la autoridad educativa, pues es muy relevante, muchachos. Recuerden que somos la Universidad de la Nación y todas estas demandas sociales que no se pueden cubrir a través del presupuesto público, porque evidentemente pues no hay dinero para pagar especialistas que hagan esto en la SEP, pues entonces recurren a nosotros y están depositando en la Facultad de Arquitectura pues una gran confianza, ¿sí? O sea, lo que ustedes están haciendo ahorita, lo que van a hacer, lo que van a desarrollar, es realmente una retribución social muy importante, porque estamos hablando de que vamos a hacer un catálogo de escuelas y su estado físico, ¿sí?, de los lugares donde se educa a la población, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ustedes, pues espero que puedan visualizar la importancia de este trabajo. Por eso, pues les damos las gracias a los arquitectos. Perdón. Yo incluso les recomendaría que para que tengan un mayor potencial, incluso ni siquiera ya que sean cédulas físicas, yo les recomendaría mejor que implementen un sistema de información geográfica, donde precisamente todo esto se puede recabar. El sistema de información geográfica les va a importar la base de datos y además ahí van a localizar, ¿no? O sea, si tengo que ir a hacer el levantamiento de la escuela primaria de Copilco el Alto, ya sé dónde está ubicada con estas tecnologías, ¿no? Y es muy sencillo, la verdad es que es mucho más sencillo hacerlo que una recabación de una cédula física con esos sistemas. Entonces ahí podrían implementar esto. Sí, maestro, desde luego, no creas que estamos tan cavernícolas en la coordinación. Sí lo vamos a hacer así. Sí lo vamos a meter en una base de datos digital, incluso va a tener su georreferenciación, ¿no? O sea, su archivo KMZ, ¿no? O sea, sí es un gran proyecto. Sí, pero muchas gracias por la recomendación. Bueno, voy a pasar a extender el reconocimiento a ambos profesores. Voy a leer uno de los reconocimientos. Y dice: la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional Supervisada, agradece su participación a arquitecto Jorge Ernesto Alonso Hernández por su participación en la conferencia Sistemas Estructurales de Infraestructura Educativa Escolar Siglo XX, en el marco de la capacitación a prestadores de servicio social del periodo 109 en apoyo a la autoridad educativa. Aplausos. Y el otro agradecimiento dice lo mismo, no lo voy a repetir, solamente decir que es para el arquitecto Eduardo Jiménez Dimas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo.
eso sería todo. Les agradecemos su atención y otra vez muchísimas gracias. Nos vamos a seguir llamando. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, hasta luego. Gracias.